Bienvenidos a La Puerta Abierta en este episodio que vamos a hablar sobre mujeres, multitasking. Vamos a hablar sobre espiritualidad, sobre profesionalismo, sobre feminidad, sobre saber ser firme y empática. Y para eso le he invitado a María Paulina Romo, que además de ser una amiga de la casa, es presidente del Grupo Entregas y es una de las 5 mujeres más influyentes del país. Bienvenida, María Paulina, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. Finalmente. Sí, finalmente. No, muchísimas gracias por este espacio y de verdad, no solamente para hablar de mujeres, sino también de la espiritualidad, de verdad te agradezco. Y saben que, bueno, esta es la segunda vez que la entrevisto y les voy a dar ese secretito, porque yo tengo mi programa en Radio María y la invité y en ese momento no nos conocíamos mucho y de verdad que fue una identificación maravillosa. Sí. Y yo descubrí que esta mujer súper exitosa, que además tiene un equilibrio de vida que lo ha logrado en el transcurso del tiempo, ya lo irá contando, ella es súper espiritual y me sorprendió porque dice que reza el rosario todos los días, ¿no? Sí, bueno, al menos de lunes a viernes es sagrado. Al menos de lunes a viernes, sí. Como la oficina. Como la oficina, tal cual. O sea, trato, no sé, es algo que si no me levanto y rezo el rosario en la mañana, siento como que algo me falta. O sea, de esas cosas que dices, comenzaste mal el día o hay mucha gente que habla de tener tu espacio de meditación. Bueno, para mí el rezar el rosario es un espacio de espiritualidad profundo, que es como meditar. En el momento muchas veces no estás conectado y estás rezando casi por inercia. Sí, así es. Pero en un momento determinado llega una conexión y suavemente mientras rezas estás pidiendo lo que necesitas o estás agradeciendo de lo que estás viviendo, de lo que recibiste. Y eso es, o sea, es algo que no se puede explicar a veces con solo decirte es rezar el rosario, porque uno sonaría algo muy católico, muy solo desde claro. Y no es un tema así, es un tema realmente de necesidad de ese grado de conexión. Ajá. Sí. Y sabes que a mí me pasa lo mismo y yo creo que las mejores ideas que he tenido en mi vida, no desde que rezo el rosario, porque además no he rezado toda la vida, pero es cuando te genera esto que tú dices, que es esa calma, esa conexión, sí, incluso de las ondas del cerebro, etcétera, pero sobre todo el corazón sintonizado con el de Dios y la Virgen, que te permite de alguna manera, te caen las ideas, ¿no? O sea, a mí me pasa que me caen unas ideas y digo, ¿y de dónde salió esto mientras rezo? Sí. ¿No? O muchas veces también te está jalando las orejas, porque sí, te jala las orejas no necesariamente es una de felicitación, ¿no? Porque esto tiene que ver sin juzgamiento, pero es una retrospección de ti misma, porque obviamente estás en un proceso súper genuino de vulnerabilidad y de humildad, pero también de escucha. Creo que eso es, a veces dejamos de escuchar tu voz interior y qué es lo que ¿qué es lo que te está pidiendo cambiar? Sí, porque no siempre es como el aplauso, ¿no? Como buscamos todos. ¿No? Y de verdad que eso que tú dices, eso es cuando más nos pulimos, ¿no? Sí. Es esa humildad que tú dices que a veces sí nos cuesta, y sobre todo si estamos en todo este ámbito, porque yo te soy sincera, y ahora que estás aquí, mi influencer number 1 de LinkedIn, yo a veces digo, ¿por qué tanta comunicación de premios, de cosas? Sí, y hay que hacerlo y está bien, incluso para liderar y para inspirar, pero a ratos hay gente como tú que se mantiene con los pies en la tierra, que eso también me encanta, pero tener los pies en la tierra y la cabeza en el cielo es complicado cuando estás en espacios de poder y de liderazgo con mucho éxito. Porque, a ver, si la estás pasando difícil, hasta te pones de rodillas. Pero a veces cuando el éxito, los resultados, los números, las revistas, todas estas listas que ahora hay para tantas cosas, que son mediciones serias, no digo que no, pero que pueden llenarnos el corazón de ego y de vanidad. Sí. Y ahí te pregunto yo, porque yo siempre te veo a vos con los pies en la tierra, y te digo a vos porque así hablamos aquí, pero abro esa puerta de esta mujer que mantiene los pies en la tierra y que ayuda y que conversa y que puede ser tan genuina y es tan delicioso estar contigo, porque no es tan fácil ser muy exitoso o exitosa y mantener esos pies bien plantados. Yo creo que es difícil siempre, porque ahora que tú mencionas las redes, justo hablábamos del fin de semana con una gran amiga que también está mencionada en el Top Merco,
y decíamos, hay una realidad, o sea, las redes, LinkedIn es una red profesional, pero sigue siendo una red digital. Y yo creo que es esa dopamina que en un momento determinado, cuando tienes tu ego, te genera este éxtasis de cuándo hacerlo, qué hacerlo. Y creo que tienes una carrera mediática que el mismo medio te obliga. Te está forzando casi a ponerte una pistola de cuándo hacerlo, de cómo hacerlo. Y creo que ninguna de las dos cosas está mal, ¿no? Como hacerlo cuando sientes que puedes hacerlo, genuinamente, porque cuando está forzado, yo creo que las redes o esa dopamina o esa, yo le llamo esa droga, porque finalmente es una droga el estar conectados, y que a todos nos pasa cuando estamos en la noche y estamos como a veces te puedes quedar horas. Sí, pero ¿cómo vuelves al ser? Yo creo que a veces estas conexiones importantes, divinas que te digo, parece que es solamente cuando estás rezando, pero es una constante de llamada de atención, de como bájale las revoluciones y llega otra vez al piso de donde estás genuinamente, o sea, de quién eres genuinamente. Y a veces roles como el ser mamá o ser esposa te devuelven este sentido de la urgencia de tienes que estar presente aquí y ahora. Yo siempre hablo de Luciano, que es mi hijo de 12 años, y que me jala las orejas y me dice, o sea, mami, te estoy hablando, o sea, te estoy hablando, mírame, te estoy hablando. Deja el teléfono un momento y mírame. Y eso, creo que esos jalones de oreja que muchas veces no decimos. A mí me pasó algo con Luciano esta última vez que posteé algo de él, pero genuinamente estaba orgullosa de él y algo le comenté, y obviamente él no tiene LinkedIn ni nada, y me dijo, es la última vez que hablas de mí. Y yo decía, tengo que respetar eso, porque finalmente estoy invadiendo, o a través de mi posteo estoy invadiendo su vida. ¿Y cómo llegas a decir, ahí me equivoqué? Y creo que esa parte de genuino es bien difícil en redes, porque es algo súper mediático, es algo que la gente consume y le gusta entender y escuchar historias no tanto vulnerables, o sea, sutilmente vulnerables, pero que signifiquen una línea de éxito, ¿no? Entonces creo que mientras el momento que te nazca hacerlo, lo trates de hacer genuinamente, porque además está una marca atrás de eso. Así es. O sea, y representas a lo que, en mi caso, 300 colaboradores representan ese trabajo genuino de visibilizar una marca, además de ecuatoriana, frente a un montón de esas marcas que están, o sea, que estás hablando entre multinacionales y marcas enormes en el país, que invierten muchísimo en eso, porque es parte de, es parte de la comunicación corporativa y del marketing y de la reputación. Sí. Y eso que tú dices es lo que yo veo, ¿no? Para mí también ha sido, aunque no lo creas, súper difícil. Y para mí la puerta abierta es justo eso, es crear esa conciencia de quienes estamos en espacios de decisión, de éxito, con poder, porque para mí el poder es esa capacidad que tenemos las personas de generar bien a través de un negocio, a través de noticias, a través de todas las cosas que hacemos, unos con más posibilidades y unos con menos posibilidades. Yo siempre digo, hasta el poder de abrir los ojos todos los días es de Dios, ¿no? Que es de esa vida. Y agradecer todos los días, como tú dices, pero a ratos del poder, y ahí te quiero preguntar, no solo claro, también de la comunicación, pero el poder que tú tienes de aglutinar, por ejemplo, personas para conseguir un propósito, como el que conversábamos, ¿no? Las fundaciones, esta fundación que ayuda, tú dices, bueno, las fundaciones yo les junto y les doy la logística y llevo, no sé, 50,000 viajes, llevando cosas a escuelas. Ese es un poder que también se tiene por ser una persona referente, ¿no? Es por ser una mujer referente que se preocupa, además se ocupa, diría yo, más que preocupa, se ocupa
de ayudar a más, no solo de hacer su negocio bien y de que el grupo entrega sea líder y que tenga buenos resultados y que los números azules y con el Boris y tu marido son un ejemplo de pareja, además que para mí son un ejemplo de trabajo de pareja juntos, que también es otro tema que en algún punto lo toparemos, pero este poder que te genera en el servicio a los demás, también no todo el mundo lo hace cuando tiene este éxito, ¿no? Sí, no sé, yo creo que para mí realmente cuando estás en que es relativo, ¿no? Ese poder, porque es la capacidad relativo, que tienes de sí. generar bien sí, o de mal. Mientras puedas tener un grado de influencia. Así es. Con el sector privado y con líderes que están con tu misma sensación de qué más haces, porque muchas veces en estas conversaciones informales de grandes amigos, siempre estás cuestionando, ¿no? Estás cuestionando el gobierno, estás cuestionando la realidad del país, estás cuestionando el cómo hay tanta injusticia y a veces no te preocupas cómo me ocupo yo. No importa que no vaya a salvar el Ecuador o que no salve con esa gestión la pobreza, pero cómo genuinamente puedes aportar, porque finalmente cuando uno va creciendo en el liderazgo, no solamente va visualizando las necesidades que tú tienes en una corporación, en una familia grande como es crecer a través de un grupo de empresas logísticas, por ejemplo, como es mi caso, te comienzas a cuestionar en dónde estás produciendo, qué estás haciendo tú por eso. Porque al final... Y el extra más, el ir más allá solo de tu gestión. Sí, y además que el momento que comienzas a mirar realidades, te das cuenta que finalmente ese mercado también por ejemplo, en el emprendimiento, necesitan logística. Y tú dices, es lo más caro dentro del proceso para una pequeña mujer vulnerable que está comenzando su negocio. Lo más difícil es cómo, si está haciendo carteras, cómo llega a las carteras a nivel nacional, ¿no es cierto? O por último, si está muy metida en un recinto. O en las zonas de la Amazonía, con las artesanías. Yo veía con Lundin cuando tuve la oportunidad de ver la inversión lindísima que ellos hacían y el apoyo a las emprendedoras. Y todo eso se quedaba ahí en el mercado sostenido, no lo podían vender por la logística. Entonces, ¿cómo haces ¿cómo haces el bien a través de lo que tú sabes hacer? Muchas veces tratamos de pensar como que es como girar un cheque. Y yo creo que eso, independientemente que lo puedas hacer, no te va a llevar a ningún lado. Porque no miras el impacto que estás generando con eso. Cuando los couriers y todo el equipo ve y sale de voluntariado y hace esa logística, se da cuenta que está transformando vidas. Se da cuenta que si recuperamos alimentos del Banco de Alimentos, se da cuenta y dice, ¿cuánto hay de desperdicio cada fin de semana? Imagínate. O sea, nadie nos cuenta. O sea, si estás hablando de desnutrición crónica infantil y ves que 4 toneladas diarias en Quito se desperdician y tú estás viendo ahí en el mercado. Y no hay cómo sacar. Entonces, si puedes ayudar con un camión cada sábado, ese es realmente un impacto que te hace sentir bien, pero no solamente por estar ahí todos los sábados, sino porque entiendes la realidad. O sea, cuando y porque solucionas. Sí, solucionas. Porque aparte te sientes como cuando te has sentido que estás en un examen y que no estudiaste finalmente y te sientes mal porque algo está mal. Bueno, es sentirse bien al final del día y decir, en una cosita chiquita, estamos mejorando la realidad del país. Y creo que eso finalmente muchas empresas lo hacen, muchos empresarios tienen esa sensibilidad, pero creo que algunos tenemos esta posibilidad de a través de esa conexión decir, aquí estoy. Claro. Aquí estoy y te puedo ayudar con esto concretamente. No es una dádiva, es un trabajo genuino en con conjunto, lo que hacemos para impactar juntos. Exacto. Y eso creo que no tiene precio, porque lo haces con la fundación, lo haces con la gente que necesita y la gente visibiliza tu trabajo y tú al mismo tiempo ves esas realidades. Porque creo que ningún colaborador de Grupo Entregas en cualquiera de las iniciativas que tenemos es indiferente con eso. Más bien se siente como que no importa su realidad interna, está para ayudar
¿ves? Y cuando eso pasa, te das cuenta que él o ella dicen, yo tengo una familia, tengo trabajo, y esta persona no lo tiene. Estoy bendecido en ese sentido. Así ¿Me entiendes? Y eso es complicado, es difícil de explicar, pero es como que genera abundancia al mismo tiempo, porque el momento que das, recibes el doble. O sea, lo sientes de corazón. Sí. Y normalmente estas cosas a mí me pasa mucho, que lo que pasa es que tú crees que vas a dar y resulta que recibes de alguien muy vulnerable, o que tú pensaste que ibas a ir a ayudar y tal, y sales con el corazón y el alma y el intelecto tan lleno, y a veces sales con unas ideas que dices, wow, ahora sí voy a hacer esto, aquello, incluso mejoras la ayuda, y eso genera una cadena de bien más bien, ¿no? La gente cree que no es así lo que tú dices, la abundancia, ¿no? Sí. Estas cosas son de la bondad, y ahí voy a entrar en un tema que es la bondad de Dios, porque es igual que el poder, que la sabiduría, que el amor, la bondad, son características divinas. La omnipotencia es una característica divina. Yo siempre digo, nos presta un poquito Dios de su capacidad de amar, de su capacidad de su poder para gestionar, de su poder para cambiar las realidades, de su amor para amar a tu familia, a tu marido, a todo el mundo. Y eso es como un cable que viene de Dios, va hacia los otros, pero regresa a ti, porque es un círculo virtuoso. Sí. Y eso también pasa cuando tú lideras, o sea, cuando tú eres inspirador, y la gente además se genera una sensación de bien. Y en un país donde estamos divididos, en un mundo donde estamos divididos, hoy, bueno, ni se diga, donde todos somos unos contra otros, porque así estamos en el mundo y así estamos en el país, aunque muchos colaboramos, no digo que no, pero la sensación es un poquito de competencia, en un mundo competitivo lleno de... Esto de sentirse parte del otro genera este bienestar que tú dices, y ¿sabes qué? Inspira ideas muy positivas y productivas. Sí. Porque y yo creo que además peleado. De eso, muchos que no creen, es como la metafísica. Una de las oraciones más hermosas, cuando estábamos justo... Grupo Entregas representa a FedEx desde el 2012. Sí. Y nosotros pasamos a representar a FedEx en un momento. Yo estaba en medio de mi embarazo y hubo un montón de coyunturas. Estaba el nuevo aeropuerto, estaba saliendo el Ecuapaz, que es el sistema de aduanas nuevo. O sea, todo era nuevo, complicado. Todo era caótico. Y tengo mi mejor amiga del colegio que me regaló una oración en donde dice: pide y se te dará. Busca y encontrarás, toca y te será abierto. Entonces, esa oración que es súper poderosa, que muchos que no entienden o no tienen la fe o lo que sea, hablan mucho de física. Es esa conexión con el yo superior, que es lo que tú quieras, o sea, se va a abrir y si es para ti vas a tenerlo. Y eso, cada vez que tú generas un proceso de vinculación con un bienestar para alguien más, es inconsciente, pero se te abre esa puerta de un efecto multiplicador que es la abundancia. Y a veces es muy difícil explicarlo así en un etéreo, en una conversación con gente que lidera el sector privado, por ejemplo, porque obviamente estás generando lo primero una conversación transaccional. Así es. Y no necesariamente estás como para contarte esta historia y decir, esto es lo que me pasa a mí, por eso lo hago genuinamente. Son poquísimos los espacios en los que yo he podido contar esto desde el fondo, porque lo siento así verdaderamente, pero eso es bien difícil de explicar también, el por qué lo haces, el cómo esa abundancia te replica en el negocio y genera esa bendición de abrir nuevos negocios, de encontrarte con gente que toca tu puerta y te dice, quiero hacer negocios contigo, quiero abrir esto nuevo, quiero hacer una compañía, queremos hacer una compañía juntos. Eso solamente se explica cuando estás generando este círculo de abundancia. Y cuando agradeces, es casi como vuelve el círculo a recibir. O sea, es bien especial, pero no necesariamente es comprendido. Sí, pero es así.
Y cuando uno tiene la fe y puede ver más allá de solo los números, los resultados, las metas, los objetivos, es interesantísimo porque el famoso propósito, que muchas veces es solamente un propósito, que claro, hablamos de Simon Sinek y y el propósito, nos dedicamos al marketing, pero cuando el propósito es trascendente y se ata a Dios y se ata a una trascendencia espiritual, resulta que el propósito es exponencial. Sí. Y lo entienden tus empleados, lo entienden tus clientes, lo entienden y por eso quieren trabajar contigo, no porque tengas el mejor precio, no porque tengas la cadena más eficiente, sino porque tienes esa identificación que a veces ni siquiera se habla, pero que se siente. Sí, sí, y yo creo que construir eso genuinamente, el tema del propósito, cuando nosotros comenzamos ese camino, que en realidad nos abrió una puerta como esta certificación, que en realidad yo no creo que es una certificación, sino un modelo de negocio que es las empresas B. Hablaban cómo estos tres ejes, el ambiental, el social y el financiero, tienen que conectarse, porque finalmente la sostenibilidad también tiene que ser financiera, partes de ser financiera, claro. Pero tocas un tema importantísimo que es ¿cómo lo hago? O sea, ¿en dónde estoy interactuando, ¿no es cierto? ¿Qué me voy a llevar? O sea, yo estoy en medio del Comité del Pueblo. O sea, ¿qué estoy haciendo dentro del Comité del Pueblo para gestionar ese bienestar? De mis vecinos, de mi cuadra, de mi manzana. Claro. Y eso es súper potente porque es un cambio de modelo de negocio que lo haces, ya no lo puedes hacer como simplemente yo estoy aquí y te escribo o publico, sino lo tienes que hacer desde el marco de los accionistas, en donde cambian los estatutos y dices, yo me comprometo que cualquier portafolio de negocios no solamente tiene que ser rentable financieramente, sino que tiene que actuar en consistencia con el impacto social que voy a tener en la comunidad y cuidando lo menos posible de afectar al medio ambiente. O sea, ya con eso tú tienes un credo que lo estás poniendo legalmente sobre ese marco súper potente que es el directorio, que Así es el deber ser. Y esa gobernanza se hace mucho más fácil si es que tienes esos vínculos, porque además del tema de sostenibilidad o el tema de propósito, puede irse fácilmente en un momento de crisis como este, ¿no? O sea, claro, donde todo el mundo te está diciendo no la sostenibilidad, no la inclusión, hoy día queremos un tema de división, sí a lo material, o sea, el mundo está tan loco, entonces puedes decir, bueno, entonces dejo a un ladito lo que estaba diciendo de sostenibilidad. Bueno, este modelo de negocio lo que hace es generar un candado en donde tú te comprometes y para salir de eso tienes que decir, bueno, entonces dejo de ser una empresa B que ya cambió mi modelo de negocio. Pero cuando te planteas eso, comienzas a pensar un poquito más allá y a tener portafolios que sí son rentables, pero que a la vez están comunicando algo más allá de eso. Y creo que eso es potente. Entonces comienzas a ver, por qué la movilidad tiene que ser eléctrica, por qué tienes que hacer un cambio en tu plástico y no puede ser así. ¿Cómo le da circularidad a ese plástico que estás usando del envelope? O sea, si eso impacta en la huella, bueno, ¿de qué manera reciclo eso o utilizo y te juntas con alguien más que está dejando el plástico y resuelves sobre eso para hacer otro? O sea, eso te da la posibilidad de abrir estas experiencias nuevas que tú dices, nunca lo hubiese hecho. O sea, yo un sobre con lonas de Nestlé. ¿Quién piensa? ¿De qué manera? Claro, dices, ¿cómo voy a hacer esto? Pero es tan lindo porque además eso se vuelve el ADN de la gestión. Sí. Y le da un sentido a la gestión. Totalmente. Y estás buscando siempre una solución que va más allá de solo el día a día. Totalmente. Y el impacto, porque ahora el triple impacto, el cuatro impacto, yo digo el impacto al final del día es realmente lo que dejas de legado en la sociedad, el ambiente y también el impacto económico que ayuda a que puedas seguir sosteniendo ese bienestar. Por supuesto. Porque eso es al fin del día, no nos vamos a salir de los resultados. Así que sí, es todo un juego pero los principios son importantísimos y como tú dices, cambiar el ADN es importante. No, yo diría que mantener, porque también dentro de la gobernanza
son de las conversaciones más difíciles que tienes, claro. incluso con tus socios, para defender esa posición. Yo que soy financiera, es chistosísimo porque el otro día nos invitaron una compañía de abogados a hablar sobre este tema de inversión en Ecuador. Y yo decía, además tienes que llegarlos a esos KPIs que son rentables, pero no es fácil ese número en sostenibilidad, porque si yo pongo paneles, tengo que demostrar que en 15 años voy a hacer rentable esa operación. Ahora, dime cuántas empresas o cuántos inversionistas han visto a Grupo Entregas como un aliado estratégico desde que eso pasó. Te digo que cientos, porque estamos haciendo esa línea de negocio. Porque dicen, tú estás haciendo cosas diferentes, que además de eso va al goodwill. Eso genera un porcentaje de rendimiento que da valor a la compañía, que genera valor a la compañía. Tú imagínate poder visibilizar a Grupo Entregas después de tener una marca paraguas como FedEx, que yo me acuerdo que antes los de empleados compraban por Amazon, porque tú puedes comprar por Amazon FedEx una camiseta. Claro. Si no estaban dentro de la operación. Su branding propio. Y claro, yo me ponía a pensar, no voy a poder con eso, porque ¿cómo al mismo tiempo de que, por supuesto, son socios estratégicos en la parte internacional, le representamos en el Ecuador? Obviamente, si tú vas a mis oficinas, ves FedEx en mucha de la imagen corporativa. ¿Cómo hacemos para que el ADN de Grupo Entregas se comience a instaurar? Claro. Con esa competencia de es... Como le llaman, le dicen, no solo apropiación de una nueva marca con una marca mundial, es como hacer la cola ecuatoriana, pero contra la Coca-Cola, más y o además menos. tener orgullo. Y tener orgullo, claro. Imagínate que nosotros ya es difícil el generar ese orgullo y de creernos que podemos hacer una compañía de talla mundial o de primera línea en términos de calidad. Imagínate decirle a la gente, está bien, representamos a FedEx, pero somos Grupo Entregas por encima de todo, y que lo sientan así. Yo es de lo que más me siento orgullosa después de estos años de invertir en nosotros, en la cultura, pero además de construir eso desde la base, porque eso no lo puedes decir tú simplemente si no lo dice la comunidad de Grupo Entregas. Lo tiene que decir toda la gente, entonces tú te sientes como hemos construido algo juntos. ¿Y cuántos años son de ese cambio? Yo creo que nosotros comenzamos la representación en el 2012 y hubo unos buenos 4 años en donde estuvimos muy volcados a la parte internacional, hasta que un día el primer empleado de la compañía, que se llama Antonio, que ya no está con nosotros, me tocó la puerta de mi oficina y me dijo, usted sabe, señor Paulín, que vamos a perder el último cliente nacional de entregas mañana porque nos van a cambiar por otro courier. Porque usted no está haciendo nada, literal, así me dijo, usted no está haciendo nada por entregas, está haciendo todo por FedEx. A mí se me heló el cuerpo y dije, me acordé, el Robbie Watson es muy amigo de la casa y él nos decía, en la primera planificación estratégica que hicimos, piensa dónde vas a arrimar tu escalera, si estás arrimando en la pared correcta, porque eso no es tuyo. En algún momento va a venir, FedEx hoy ya tiene su aerolínea aquí, seguramente en algún momento vamos a dejar de ser representantes, ¿no? Pero ahora lo pienso con esa satisfacción enorme de que hemos construido un goodwill nacional y internacional ahora que estamos en Miami también. Y que no es que no necesitemos un socio, ¿no? Yo creo que son socios que además yo respeto muchísimo la cultura estadounidense que te enseña muchos principios, valores, temas de compliance súper fuertes, entonces tú te alineas a eso, ya dejaste de pensar, ya dejaste de pensar como en chiquito, como en esas ecuación de no lo puedo hacer, mañana son los procesos, no, tienes que hacerlo sí o sí, pero te sientes orgullosa de construir una marca ecuatoriana y de que la gente se sienta
parte del Grupo Entregas y que no diga yo trabajo en FedEx, sino que diga yo trabajo en Grupo Entregas. Y ahora se compra en Amazon de Grupo Entregas. Sí. Es súper interesante porque nosotros tenemos una frase que compartimos. Tú dices el liderazgo no tiene género, yo digo el talento no tiene género. Y a veces sí nos encontramos, como tú estábamos conversando en off y decíamos, bueno, a veces a las mujeres nos preguntan unas cosas y a los hombres les preguntan otras. Yo te decía, a mí me encanta a veces que me pregunten cómo hago. Porque digo, eso significa que están preguntando, están pensando en su cabecita con el sesgo inconsciente, esta es mujer y cómo hará para estar donde está y hacer todo lo que hace, ¿no es cierto? Sí. Y eso normalmente es lo que nos preguntan, así que yo te voy a preguntar, ¿cómo haces lo que haces? Yo ya sé, haces malabarismo. Pero cuéntame una cosa, esto además me encanta cómo compartes el trabajo con tu esposo y para mí es una magia la pareja de ustedes, pero creo que es tan interesante cómo han logrado dinamizar los dos como pareja, también la empresa, la familia, a Luciano, a la mamá, al papá, a todo el mundo. Y ustedes son como una especie de imán para atraer bienestar, no solo a la empresa, porque el otro día pues veía también a tu cuñado y tuvimos esa oportunidad. ¿Cómo no descuidar ningún espacio como hombre o como mujer? Porque al final ahorita estamos hablando que como hombre o como mujer, los hombres tradicionalmente que trabajaban de 24/7 y 7 días a la semana y no sé qué, todas las mujeres hace algunas épocas y todavía se quejan de que el marido no va a la casa. Ahora a veces los maridos se quejan de que las mujeres no vamos a la casa o que llegamos tarde o lo que sea. ¿Cómo manejan eso? Y creo que ya es como una parte que todas las nuevas generaciones igual ya lo sienten, ya lo viven, cuidan los guaguas los dos. El uno se hace cargo, la mujer se va a un cóctel o la mujer se va a una reunión o una capacitación y él se queda con la bebé o el bebé. Sí. Y así, y eso es mucho más equitativo y también es muy sano también para las nuevas generaciones, los niños que vienen. Sí, yo creo que tiene que ver muchísimo con una conversación en términos de egos, porque yo creo que con Boris ha sido un camino auténtico, que no siempre ha sido fácil, porque algo que vivimos mucho hace más o menos unos 4 años fue cómo encontrar esa gobernanza, porque cuando estás al inicio emprendiendo, finalmente casi eres como una familia en donde está el papá y la mamá, entonces unos hijos le conviene hablar con la mamá y al otro con el papá. Y esto pasa en la empresa. Y eso pasa en la empresa. Entonces, nosotros comenzamos con un proceso de gobernanza y una de las primeras alertas que salían era este doble check que tenía que hacer la gente. Y decían, ¿a quién le reporto? O quién tiene la razón en ese proceso. Porque claro, por más alineados que estemos, Boris está inicialmente tiene un bagaje comercial súper fuerte, con una visión. Yo creo que para entregas, él es el fundador, su fundador visionario, ¿no es cierto? Que siempre supo hacia dónde íbamos. Mi rol siempre fue mucho más financiero, de donde ejecutar esa visión, donde estaba viendo ese camino hacia el norte, vamos. Pero no necesariamente la gente lo veía así. Lo percibía, claro. Entonces yo creo que tuve que vivir ese duelo de cuando tienes que salir del día a día. Porque cuando estás dos en el día a día, por más que uno esté en una parte, el otro esté en otra parte, no funciona. No funciona porque la gobernanza no es eso. Y lo bueno es que los dos venimos de un mundo corporativo. Entonces entendimos claramente que esto estaba generando fricción con la gente. Entonces hay un rol clarísimo de un CEO que es Boris, que sabe a dónde ir, que le reporta absolutamente a todos los gerentes y que está en el día a día además, que está mirando ese número, mirando que la rentabilidad esté, mirando dónde la visión hacia dónde vamos, cuál es el motor de innovación que nos va a mover de aquí a 5 años, por ejemplo. Y yo estoy en un lado que es mucho más, yo no diría estratégico, porque fundamentalmente la visión, si la está dando el gerente general, es obvio que hay una estrategia detrás, pero hay ese ADN que construyes con el Goodwill,
que es el espíritu que sí, muchas es como veces, que muchas veces sí. en algunas organizaciones viene, o sea, ahí está no sé, gerente de relaciones públicas con en una estructura como la nuestra. Es imposible pensar que tienes una estructura bajo ese ADN que está respondiendo quién es el emisor para hablar sobre sostenibilidad, hablar sobre gobernanza en algunos casos, y entrar en esos espacios que a veces son complejos. Si hay un grupo de inversionistas que viene y dice, yo quiero trabajar con ustedes, ¿cómo haces ese? Porque en el día a día ya no abarcas un proyecto como esos financieros en donde tienes que decir, bueno, yo me aíslo de esto porque y no desarrollas desarrollo esto y miro y estoy hasta el proceso legal, financiero, de decir nos conviene, no nos conviene. Es como decir, el Boris maneja el core business y tú los adyacentes que le dan ese valor y esa gran expansión en generación, como tú dices, de goodwill, de impacto, de triple impacto, etcétera, y a veces de inversiones que tienes que hacer de manera conjunta, que a medida que vas creciendo hay retos más críticos, ¿no? De cómo creces, de si creces con otro grupo económico, si creces con una línea de crédito, si creces con un trilateral, o sea, ¿cómo buscas ya crecer en términos de si salgo de Ecuador, si busco un términos de crecimiento saludable, ya financieramente hablando? Entonces, claro, eso yo te y tienen clarísima aquí, su línea. No fue fácil para ninguno de los dos, porque yo tuve que vivir ese duelo. De dejar ciertas cosas. Yo ya veía pasar reuniones en donde estaba Boris con un gerente y otro gerente, que muchas veces estaba yo con él. Claro. Y ese duelo lo vives porque a veces es ese dejar dolorcito del ego, de que claro. alguien no te reporte, que no te diga las vacaciones, que no te diga cómo hacer, qué hacer. Y por otro lado, Boris siempre se ríe porque dice, bueno, algunos tenemos que trabajar, y claro, porque es exponerte a medios, es salir, porque finalmente todo esto es lo que la compañía hace hacia afuera. Así es. Con las iniciativas hacia afuera. Que estás trabajando de igual manera con otro rol, pero que es bastante más visible por el hecho de que tú estás dando la cara con los actores que están afuera, ya sea gobierno, ya sea... digamos, es la vocería, las relaciones con medios, las relaciones con stakeholders, que es de las cosas más críticas, que son sensibles, que en unos grupos estarán con unas gerencias de asuntos públicos que están manejadas y que para nosotros eso todavía tiene un deber ser desde la cabeza, porque estamos construyendo cultura, ¿no? Hay compañías de más de 100 años que tienen completamente institucionalizado y que, por supuesto... O de más de 100 años que no tienen nada de eso, porque es verdad. Sí. Nunca... creo que el rol que tú cumples, y es bien interesante el que lo topemos aquí y abramos esa puerta, porque es un rol que genera tanto valor como que puedes ganar un contrato de mucho dinero, y les digo así, o no, por esa relación y por esa negociación y por esa visión de quien está manejando los asuntos corporativos, digamos así, la vocería, las relaciones nacionales e internacionales. Y créeme que además eso genera mucho valor, y esa sí es una visión muy moderna de su organización, porque en el Ecuador en general yo he visto que se le da poco valor a esta situación, y en cambio se te generan un montón de oportunidades, incluso de negocio, de crecer, de impactar, no hablemos de responsabilidad social, sino ya finalmente como de negocio. Exacto, que si estás solo en el doing y habiendo, que es muy importante que los números sean azules, las rentabilidades, todo, etcétera, que el PIG sea positivo. Todo esto, pero qué interesante, y mira qué aprendizaje tan importante, porque hoy por hoy en el mundo interconectado, como estamos, eso que haces tú, que hace mucha gente y que las compañías con visión tienen, genera tanto valor y hace que las compañías se puedan internacionalizar, que puedan tener relaciones con el mundo entero, y de ahí unos aprendizajes, entrar en la cultura. Tantas cosas que se generan, y hay algunos grupos que lo han hecho y nos sorprendemos y decimos, wow,
Qué interesante, pero sí es una modernización y, Sí. una visión que ustedes han tenido que vale la pena destacar también, porque les ha permitido ser lo que son hoy, ¿no? Sí. También. Y yo me reía el otro día porque estaba con un colega en los gremios, en la Cámara de Industrias de Producción, al cual admiro muchísimo. Y le decía, de verdad te agradezco porque he aprendido tanto de ti en términos del directorio, en gremios y demás. Y él me decía, ¿qué agradeces? Me dice, yo tengo tanto que aprender de ti. El otro día, y él hablaba de esto, de siendo CEO, y decía, yo de verdad no entendía cómo no era visible con una compañía que ha crecido exponencialmente 10 veces. Y claro, me decían, es que usted no comunica y usted no está relacionado con la marca. Entonces, si usted está en el escritorio haciendo y está que las cosas pasen, haciendo que las cosas pasen, pero no se atreve a romper ese círculo del miedo, porque es un miedo escénico terrible de salir y de a veces fallar en ese proceso de comunicación, ¿no? Porque además eres el vocero oficial de la organización, o sea, la responsabilidad es enorme. Entonces, a veces, esto que generaba un tema así como, esto está para los marqueteros y demás, y me decía, yo tuve que aprender a la mala de eso, y cuando a mí me pusieron en el marco los líderes referentes de eso, yo le veo a la María Paulina ahí, y yo me mataba de risa porque digo, ¿y cómo usted me está diciendo que yo he aprendido de usted? Claro, entonces es ese liderazgo de hace mucho tiempo, ¿no es cierto? De también otras generaciones que tienen muchísima más experiencia, que tienen muchísimo que contar, pero vivieron otras realidades. No vivieron el hecho de cómo rindes cuentas también al público en general, porque finalmente hay alguien que te está comprando por lo que tú haces, no necesariamente por el servicio que das, sino ¿qué está haciendo Grupo Entregas más allá de entregarme este paquete? Ah, entonces voy a trabajar con Grupo Entregas. Que es una tendencia ahora, ¿no? Sí, también del propósito, volvemos al propósito. Es decir, hoy las nuevas generaciones, los mercados, digamos, en general de millennials, que es hoy el mundo que consume servicios, bienes o lo que fuera, es consciente del propósito y paga por la confianza que te entrega. Siempre hemos pagado por la confianza, pero antes era el producto, bla, 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 no había que saber mucho. Pero hoy sí te preguntan qué haces, qué no haces. Y si no te preguntan y se enteran, prefieren un lugar que otro porque este lugar hace bien o ayuda a no sé quién. Y eso es una tendencia de mercado, más que sabemos que venía desde hace años. Sí. O sea, ya tiene siquiera 20 años en esto diciendo aquí vengo, aquí vengo, aquí vengo. Yo creo que esa humanización de las compañías que ya le ves en un ser que está activo, que hace más allá de simplemente ganar la rentabilidad que tenga, y te cuestionan, porque el consumidor siempre ha elegido, pero creo que ahora es mucho más consciente de sobre qué bases de elegir. Entonces, eso marca la diferencia. Y también es súper interesante que haya esta equidad, ¿sabes? Que eso también es muy lindo ver, no solo el trabajo y todo lo que ustedes hacen, pero el hecho de que que una mujer, hoy salieron las listas de los mercos y tal, y habían, perdóname, pero en las fotos normalmente hay 2 mujeres y 10 hombres, y está bien, así es el mundo y vamos, y nadie se pelea con eso, vamos adelante, a mí me ha pasado también, pero es tan interesante que ya tú en este caso, Grupo Entregas es una empresa nacional, así que, y que se les ve en ese liderazgo de encontrar ya en una lista de 200 líderes más respetados del Ecuador, que estés tú, que hayan tal vez 30 mujeres, pero ya hay 30 mujeres, ¿no? Y eso es tan motivante. Y esas 30 mujeres están en una lista, pero nosotros sabemos que hay cientos de mujeres, ¿no? Sí. Y está bien. Entonces, bueno, y también felicitarte por eso. Y nos quedamos cortos de tiempo, como siempre, pero bueno, ahí queda la puerta abierta, siempre digo, para recibirte de nuevo. Y nada, un mensajito para nuestra audiencia de despedida, ¿qué quieres decirle, lo que fuera, de lo que hemos conversado? A mí me encanta, primero, agradecerte por el espacio, porque creo que es un espacio genuino en donde te conectas. Y eso es bien difícil, porque creo que
entrevistas, no digo que tengas millones o No, que pero tenga sí yo tienes. millones, Sí tiene. pero creo que dejas de tener un espacio transaccional y eso es tan importante en la vida, porque volver a lo esencial Gracias. es súper difícil en medio de tanto ruido. Y tomo ese camino con mucha humildad porque creo que cada mujer que está del otro lado escuchando es súper potente, súper fuerte, basta con perder el miedo y salir. Y a veces no nos damos esa posibilidad porque creemos que eso genera mucho ruido o que es banal o que es malo el salir, el exponerse, el decir nuestras ideas, nuestro propósito, lo que buscamos. Pero creo que en esa, si es que lo sientes auténtico y sales al mundo con todos los riesgos que tienes de fracasar en el intento, porque uno fracasa todos los días en el intento también, Sí, así que se eso pasa. no se cuenta. Yo creo que eso te abre la posibilidad a que el país pueda visibilizar más ese liderazgo genuino de mujeres que, como tú decías, contamos el otro día y son 18 las que estamos dentro de los 100, de los 100 líderes. O sea, el 18%. Y que sean 50 o que sean 60, no importa, sí, que sean las que tengan que ser, pero que también se animen a visibilizarse. Que eso a veces, en nuestro caso, este tema del impostor o el tema de sentirnos cohibidas o sentirnos menos, hay que decirlo, porque a veces no lo decimos de manera auténtica, pero creo que hay que tener un poco de ese amor propio, genuino, con la humildad que significa caminar eso de pasito en pasito, pero de intentarlo, porque si no intentamos ese sitio incómodo, lastimosamente no nos van a visibilizar afuera, y eso es el mercado, y eso es el mundo, y eso es la huella que dejas también. Así que solo invitarles a que perdamos ese miedo, porque somos todas las que tenemos, y yo también tengo miedo, hemos hablado mucho entre las dos del miedo. Sí. No es que no tengamos miedo. Tenemos miedo y de muchas cosas. Sí, pero ese reto creo que marca la diferencia de que podamos hoy día conversar y de que alguna niña o adolescente o mujer esté visibilizándonos a cualquiera de las dos y nos diga, ¿cómo hiciste? Del otro lado, y que sienta que puede ser un role model para ella, para una niña, para un adolescente. Eso no tiene precio. Y ese es justo el propósito, María Paulina, muchas gracias. Y también un llamado a los papás, a los hombres, a los ejecutivos, a los miembros de directorios, que son ellos también parte de este equipo que da el espacio a la mujer. Yo creo que la vida es 50-50 y que si hay muchos hombres que nos están viendo, sepan que contamos también con ustedes para quienes tenemos miedo a veces de tomar una gran responsabilidad o de entrar a un directorio o de lanzarnos a una internacionalización o de dar una idea en una empresa o en la misma familia, empezando por la misma familia. Si ustedes le dicen qué tienes que decir, tú tienes una idea, sabes que te quiero escuchar, seguro van a tener una mujer líder o una gran idea, y qué mejor que venga de la mano de hombres y mujeres que tienen el poder de desarrollar, hombres y mujeres, pero específicamente hoy en el mes de la mujer, mujeres que están listas para entregar todo su bagaje en las empresas, en la familia, en las fundaciones, en labores técnicas, en labores cotidianas o en tremendas empresas o desafíos. Sí, ¿no? Yo creo que yo no estaría aquí si Boris no sería el líder que es dentro de la organización. O sea, lo tengo que decir más allá de ser mi esposo, más allá de la coyuntura emocional. Creo que el liderazgo que él sabe que es auténtico, que tiene y que visibiliza ese hacia dónde vamos y esa visión en el Grupo Entregas, y el dar la posibilidad a tener un liderazgo de una mujer que colidere con él y que finalmente brille tanto como él pueda brillar y que no haya ese sesgo, es tan poderoso porque no puedes estar. Una mujer, por más fuerte, potente que sea,
no puede estar en posiciones de liderazgo si hay una pareja o si no hay un socio del otro lado o si no hay un gerente o presidente que le esté motivando, insertando en ese proceso, aplaudiendo ese proceso y respetando ese espacio, porque si es que no generamos esos espacios, y precisamente por eso digo, ojalá pudiéramos hablar más con un hombre al lado, porque esa es parte del enriquecernos todos y romper sesgos juntos, porque no solo las mujeres tenemos esto que romper, es los hombres sobre todo, el romper ese, ¿por qué tú estás brillando más que yo? Y el momento que rompes eso, hay un tema súper potente de poder sentirse auténticamente feliz de brillar cuando brilla el otro. Y esa parte no lo puedes hacer si no tienes un hombre al lado que te ame, pero que sobre todo te respete como profesional. Y me quedo con eso, porque yo creo que ahí está el amor verdadero. El amor verdadero en una pareja es también que los dos puedan brillar sin hacerse sombra y que el uno se impulse al otro. Y cuando estamos hablando de una organización, es también la real y el liderazgo de un hombre, el empoderar a los mejores talentos de su segunda línea, tercera línea, y de una mujer también, si está en un puesto de decisión y en un liderazgo de una empresa. Y como yo digo, el talento no tiene género, pero el corazón siempre hay que ponerlo para desarrollar a quienes vienen con nosotros en una organización, en la familia, donde sea, sin ningún sesgo de género. Sí. ¿No es cierto? Así que muchas gracias, María Paulina, qué bueno tenerte aquí. Gracias, Vero. Para mí siempre un honor estar acá y sobre todo, de verdad, es súper enriquecedor tener estos espacios en medio de tanto ruido, porque creo que eso le ayudas tú a una lideresa, a un líder, a tener un espacio auténtico y contar más allá de lo que tú puedes visibilizar como líder, quién es esa persona atrás. Y eso ayuda muchísimo en estos espacios. Ya cuando uno nada debe ni nada teme, creo que esos son los espacios más poderosos. Así que muchísimas gracias por ese regalo. Gracias y gracias. Y a ustedes que nos están viendo, pues muchas gracias por habernos escuchado y ya saben que aquí está la puerta abierta con fuego, amor y verdad, llevando estas historias de personas que nos inspiran y son tan verdaderas. Les espero en el próximo episodio. Gracias al apoyo de Hotel Hilton Colón.